Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Se celebró ayer el primero de los dos debates televisados entre los cuatro principales candidatos de las próximas elecciones. Estuvo el presidente del gobierno defendiendo el título, Pedro Sánchez, luego Pablo Casado, Pablo Iglesias y también Albert Rivera, que fue quien se llevó o quien arrimó el ascua a su sardina, porque la verdad es que el debate lo protagonizó en buena medida él. El siguiente debate será hoy mismo en Antena 3 y después de lo visto ayer en Televisión Española, pues ya nos podemos imaginar por qué caminos, qué vericuetos recorrerá el debate de hoy. Si no cambia mucho la cosa, que también puede ser que nos sorprenda, es una posibilidad. Lo que nos encontraremos, si ceteris paribus, si todo se mantiene, es un Pedro Sánchez descolocado y a la defensiva, un Albert Rivera que por fin ha encontrado el tono adecuado. Llevaba pues varias semanas que no sabía exactamente cuál era su sitio y parece ser que por fin, después a solo 5 días de las elecciones, parece que lo ha encontrado definitivamente. Un Pablo Casado novato que no termina de saber cuál es su lugar, y ayer lo pudimos ver en el debate, dando un aire presidencial cuando no es ni siquiera favorito en las encuestas, y un Pablo Iglesias que ni sabe ni contesta y que es ya, pues la verdad sea dicha, un pálido reflejo del de hace solo 3 años, porque es que fue 3 años la última vez que tuvimos ocasión de verle en campaña electoral, y la verdad es que ha bajado bastantes enteros. Bien, al margen de quien ganase o perdiese, que esto, a ver, tampoco es un partido de fútbol, ya sé que andaban anoche todos los periódicos con votaciones, como si se tratase de la final de la Champions League. Lo indiscutible al margen de eso es que nos encontramos, como os he dicho antes, a solo 5 días de las elecciones, serán este domingo, y todo lo han dejado para estos encuentros en la cumbre, en los que alguien como Rivera, ya experimentado y desde la oposición, siempre tendrá las de ganar. Antes de entrar en materia, un apunte. El debate de anoche fue lo que viene siendo un coñazo. Y perdón por la expresión, ya sabéis que no me gusta emplear este tipo de expresiones en el programa, pero es que me ha salido del alma. Fue un auténtico coñazo. Lo digo otra vez, se juntó el hambre con las ganas de comer. De hecho, ni siquiera lo vi en directo porque salí a cenar, me invitaron a un sitio muy fino en Madrid, total que tuve que verlo en diferido, gracias a Dios, porque así pude saltarme y pasar rápido, pasar a 2 velocidades algunos de los fragmentos del debate, porque era infernalmente aburrido. Pues bien, por un lado el formato en sí del debate, a mi juicio, estaba demasiado encorsetado. Era básicamente una letanía insufrible de monólogos, uno tras otro. Me parece que los debates, ya sé que era a 4, pero bueno, el de la semana pasada fue a 6 y también estaba encorsetado, todo hay que decirlo. Pero un debate es un debate, tiene que tener cierta viveza, no lo sé. Los debates en televisión, si nos sentamos a verlos, es entre otras cosas porque se van a poder interrumpir, se van a poder exponer ideas, no nos van a meter 4 mítines seguidos, consecutivos, pero bueno, los debates en televisión y más este debate que ha levantado tanta polémica, pues era previsible que no sirviesen un formato de este tipo. Eso por un lado. Y luego, por otro, estos 4 tipos tienen un nivel retórico nulo. Tienen la elocuencia, son menos elocuentes que un escolar. En el Senado de la antigua Roma no habrían pasado de ujieres, esa es la verdad. Si a cualquiera de estos 4 le dejo que me haga un día la contracrónica, el programa se reduciría pues a 7 minutos de soflamas y la mitad de esas soflamas estarían vacías. Es una cosa que ahora acabo de terminar de ver el debate, se me ha pasado por la cabeza en un par de ocasiones. Pero bueno, en fin, esto es lo que hay, con estos bueyes tenemos que arar. Ya sabemos, como la política española ha ido a menos, al menos en el nivel de sus protagonistas a lo largo de los últimos años, y esto ha sido gradual. No hemos pasado de grandes oradores parlamentarios y tipos con ideas en la cabeza a lo que hay ahora mismo. No hemos pasado de un día para otro, ha sido una cosa paulatina y además es lo que se parece al país, no nos vamos a engañar. Tenemos los políticos que no los merecemos y la verdad es que si el nivel promedio del español
es el que es, en televisión quiero decir. Yo creo que el nivel promedio del español es bastante alto y no hay más que ver los trabajos que desempeñamos y el papel que representamos en el mundo, pero al menos lo que se ve por la televisión es de un nivel bastante bajuno, pues lo normal es que nos obsequien con este tipo de espectáculos políticos, de debates políticos cada vez que hay elecciones. Bien, dejemos esto, el asunto propio del el análisis de formato del debate, dejémoslo a un lado, que a fin de cuentas este es un programa de radio, no de televisión, y tampoco os puedo ofrecer imágenes porque no servirían de gran cosa porque no podríais verlas. Asumo que si no todos, buena parte de vosotros visteis el debate, lo tenéis en diferido por si queréis verlo en Televisión Española, en RTV a la carta, que es una página web que tienen estos tipos de RTV, buenísima por cierto, tienen un montón de contenidos, nuestro dinerito nos cuesta, que por algo es una televisión pública, y también pues algunos periódicos se han encargado de tomar los 10 minutos principales, los 3 minutos principales por si queréis tener una idea. Si no lo habéis visto, tampoco gran cosa os perdéis, porque como os decía hace un minuto, es un espectáculo bastante aburrido. Bien, vamos a meternos en harina, que para algo estamos congregados aquí, y ver un poco de qué fue la cosa y sobre todo sacar algunas conclusiones sobre lo que sucedió anoche en Televisión Española en este debate. Bien, ayer fue la noche de Albert Rivera, creo que eso no se le escapa a nadie. Yo, viendo el debate, me he dado cuenta a la vuelta de 20 minutos, ya se notaba que él era quien llevaba la voz cantante, estuvo despierto en todo momento y es importante en un debate, especialmente cuando está tan encorsetado, mantener la cabeza ágil, y mantuvo la iniciativa también, de principio a fin del debate. Es decir, no se durmió en ninguno de las categorías que crearon, de los paquetes temáticos, que tampoco era necesario. Deberían haber dejado que la cosa fluyese de manera más libre y que el moderador se limitase pues a ir dirigiendo un poco la orquesta y un poquitín más, pero bueno, esto es lo que hay, y ahí Albert Rivera se ve que se lo estudió bien y se preparó pues casi cada uno de los bloques, esa es la verdad, porque en todos tenía preparado una sorpresa, ¿no? Creo que el punto álgido, al menos esa es mi opinión, creo que fue cuando sacó la foto esa de Sánchez con su marquito y todo, que estaba Sánchez con Quim Torra y la colocó en el atril. Esa fue la parte más escénica de todo el debate, y además fue la cara de Pedro Sánchez era un poema. Fue una auténtica jugada maestra, esto que se puso tan de moda hace un par de años con lo de Cataluña, porque descolocó a los otros tres, no solo a Pedro Sánchez. Pero vamos, a Sánchez le descolocó completamente. Que no se esperaba que Albert Rivera se sacase semejante conejo de la chistera. El PSOE además lleva semanas tratando de evitar eso, precisamente eso, que le saquen esa fotografía y que se hable de ese tema. Entiendo que Sánchez no pudo evitar que se hablase del asunto, porque es un tema de actualidad, el que además se está debatiendo mucho en estas elecciones. Es muy reciente lo de Cataluña, sucedió hace año y medio solo. Pero claro, no esperaba que Albert Rivera, al que por cierto Sánchez siempre ha tratado con cierta condescendencia, pues le diese una puñalada trapera. A partir de ahí, pues claro, ya la cosa, su cara empezó a torcerse. Es decir, la cara de Pedro Sánchez se puso todavía más a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque el otro, según vio que había dado donde tenía que dar, pues siguió dando martillazos, viendo que ahí es donde dolía. Cuando dijo eso de lleva en la frente la palabra indulto, pues es como si le hubiese arañado en la espalda desnuda, vamos, una cosa de la espalda desnuda y además mojada, la cara que se les estaba descomponiendo por dentro. Bien, ante semejante empuje, el empuje que demostró Albert Rivera desde el principio, lo tengo muy fresco, es decir, podría pasarme la media hora hablando del programa, del debate, cosa que no voy a hacer, por supuesto. Bueno, pues lo que se veía o lo que yo he visto a Pablo Casado es que quedaba un poco empequeñecido. Y se limitó pues a vender con ese aire presidencial que os comentaba antes, a vender como propios los éxitos pasados del PP, que claro, algunos éxitos tiene, pero también un centón de fracasos, y se le estaba continuamente abriendo la puerta a que se los mostrasen. Y cuando digo fracasos, pues no me estoy refiriendo, por ejemplo, a los casos de corrupción, que es cierto que ya están un poco olvidados, pero no tan olvidados como para que todavía permanezcan dentro de la actualidad, cosa a la que Sánchez pues se agarró como el que se agarra a un clavo ardiendo. Al final, bien mirado, a Pablo Casado solo le queda la marca Partido Popular, porque claro, tanto Ciudadanos como Vox le han ido achicando espacios y ocupando el terreno,
que un día perteneció en exclusiva al Partido Popular. De tal manera que ayer se pudo visualizar muy bien, el espacio en el que se podía mover era bastante pequeño. No sabía muy bien por dónde salir, no quería tampoco atacar demasiado a un lado, pero al otro sí, pero le estaban quitando los buenos argumentos, en fin. Respecto a Podemos, pues Iglesias andaba, a mi juicio, un poco desdibujado entre los problemas internos de su partido, que como sabemos son muy grandes y se arrastran desde hace mucho tiempo, y que el PSOE les ha robado el alma, literalmente. Es decir, pocas cosas quedaban, salvo lo que hizo, pues sacar el libro de la Constitución, un ejemplar y ponérselo a leer allí, que por un momento parecía un cura leyéndonos el Evangelio, y bueno, y apelando un poco al voto de izquierdas más auténtico. Voy diciendo, bueno, queridos, si queréis votar a la auténtica izquierda, aquí estoy yo, no hace falta que votéis a Pedro Sánchez, a pesar de que se ve que vamos de la mano y que nuestro proyecto político, en el caso de llegar al gobierno, pues va a ser muy parecido o va a ser exactamente el mismo. Pero bueno, lo que os decía antes, Iglesias no es ni sombra de lo que era hace solo 3 años, en las elecciones de 2016, pues cuando ya se veía en la Moncloa. Claro, Iglesias se veía ganador en aquellas elecciones, son muy recientes, es que son menos de 3 años. Esto fue en el mes de junio del año 2016 y se veía, si mal no recordamos, porque las encuestas le daban como tal. No estoy recordando los titulares en El País, en El Mundo y en otros periódicos en el que el sorpaso era seguro. Y no es que era seguro porque lo decía El País o El Mundo, sino porque es que lo decía el propio Rivera, el propio Iglesias, estaba convencido de que iba a haber ese sorpaso y el adelantamiento, que iba a superar al PSOE, y con el adelantamiento en cuestión llegaría un pacto que le pondría a él, de carne mortal, en la presidencia del gobierno. Claro, ahora a quien las encuestas dan ganador no es precisamente a Rivera, se me ha agarrado la palabra Rivera a la lengua, no le dan ganador a Iglesias, sino a Sánchez. Además le dan un ganador por una victoria absoluta, no mayoría, pero sí victoria absoluta, porque en casi ningún sondeo el bloque de derechas consigue, esta vez sí, la mayoría absoluta. En este punto se ve que el equipo de Sánchez, presidido y liderado por Iván Redondo, o al menos eso creo yo, que lo mismo resulta que no ha sido cosa suya, pero todo indica que sí, que efectivamente está Iván Redondo por detrás y es el que le está diseñando la campaña, pues se ve que este hombre ha hecho un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo. Es decir, ha sabido si estas encuestas son ciertas. Ojo, siempre y cuando con la información disponible. Es decir, ha sabido transmitir a la base social del PSOE el miedo a la derecha, cosa que ya se preveía desde que se convocaron allá por el mes de febrero, erigiéndose como el voto útil de toda la izquierda. Pues bien, vienen estos tipos, los nombres que les han puesto, el trío de Colón, el trifachito, también les andan llamando por ahí por las redes sociales, vienen estos tres y nosotros somos la única garantía, el último valladar de la izquierda para que estos tres no consigan salirse con la suya. Esto, claro, esta estrategia pues tiene sus efectos secundarios, como la medicina. Ha dejado a Podemos en el esqueleto y a Pablo Iglesias en el nirvana, tan en el nirvana que ayer se nos puso a leer la Constitución en directo, cosa que hace solo unos años pues hubiera sido directamente impensable. Estos son los que juraban el cargo diciendo que pues poco menos como Chávez, ¿no? En esta moribunda Constitución, que haremos lo posible para cambiarla, por imperativo legal. Están ahí los juramentos de la Constitución, tanto en 2015 como en 2016, juraron hacer lo posible por cambiar la misma Constitución que Pablo Iglesias ayer leía con tanto detenimiento. Ahora bien, volviendo al tema de las encuestas, estas encuestas que le dan la victoria, una victoria no con mayoría absoluta, pero sí suficiente a Pedro Sánchez, muestran una indecisión monstruosa. Esa es la verdad. A día de hoy, estamos a 23 de abril y las elecciones son el próximo domingo. Pero cuando digo monstruosa es que estamos hablando de entre el 30 y el 40%, dependiendo de la encuesta. Es decir, que entre 3 y 4 votantes de cada 10 no saben todavía quién van a votar. Algunos de esos indecisos no votarán, al final no se decidirán por ninguno y se quedarán en su casa o se irán por ahí a pasar el domingo fuera, a la sierra. Pero otros sí lo harán, se habrán decidido ya, entiendo, el domingo por la mañana. Y la cuestión, por lo tanto, es saber por quién.
Es decir, saber dónde está la indecisión, en qué parte del espectro está la indecisión. Probablemente sea en la parte derecha. ¿Por qué? Bueno, esto es se infiere, es decir, de la cantidad de partidos que hay, porque a la derecha hay más donde elegir. Es más difícil saber a quién votar si eres un votante de derechas o que tiende a la derecha que si eres un votante de izquierdas donde solo tienes 2 partidos. En la derecha hay ahora mismo 3 partidos ante los que el votante no especialmente politizado, es decir, pues el tío indeciso, que no es militante, que no va a los mítines, que no está volcado en Twitter con la política, pues la persona normal y corriente, que no vive mucho la política, bien, pero es de derechas, o se siente más bien de derechas, o no le gusta directamente Pedro Sánchez, y no sabe muy bien por quién votar porque tiene 3. Es decir, duda de cuál será la opción más útil para evitar un gobierno de Sánchez con sus socios actuales, que es lo que se prevé. Es decir, más de lo mismo de lo que hemos tenido los últimos 11 meses. De haberse concentrado ese voto en 1 o 2 partidos, es decir, tanto en el PP como en el PP y Ciudadanos, como sucedió la última vez, pues la cosa pintaría bastante distinta. Es decir, estaríamos hablando de probablemente una mayoría del Partido Popular sobre el PSOE, porque esos 40 escaños que espera Vox en las encuestas o que se le adjudican a Vox en las encuestas, me consta que con los de Vox esperan más a título personal y privado, claro, pues probablemente casi todos estarían en el PP y por lo tanto nos encontraríamos entre un panorama muy parecido al de 2016, pero no es así. Es decir, todo indica que Vox no es un calentón pasajero, que es un partido que ha venido para quedarse. Luego queda por despejar la incógnita de a quién votará el indeciso de derechas. Y para eso van a servir estos 2 debates, el de ayer y el de hoy en Antena 3, y para eso sirvió el debate de la semana pasada, el debate a 6 de Televisión Española entre Álvarez de Toledo, Arrimadas, las 2 Montero, estaba también del PNV, y Rufián de Esquerra Republicana. Esto creo que Ciudadanos lo ha entendido a la perfección. Es decir, no se trata tanto de marcar diferencias con el PP, que también, obviamente, y ayer, de hecho, en el debate de ayer las marcó, no de una manera muy intensa, pero las marcó, como demostrarse como el verdadero contrapeso del PSOE. Y esto, tanto Arrimadas la semana pasada como Rivera esta semana, lo ha hecho. Ya veremos si hoy sigue por el mismo camino, pero todo indica que va a seguir por el mismo camino. No creo que dé un volantazo en la estrategia justo en el último debate. Y ahí es donde Casado se la jugaba, realmente. Para él era un punto esencial, llegar a los debates con tanta indecisión y en los debates sacar la cabeza. Y la verdad es que, sinceramente os lo digo, creo que no supo estar a la altura. No sé por qué, quizá por inexperiencia. No olvidemos que tanto Sánchez como Rivera como Iglesias sí tuvieron ya 2 buenos debates en el año 2015 y 2016, pero para Casado es nuevo, él no se había encontrado frente a una de estas. Estos debates no son llegar y empezar a hablar como si eso fuese, qué sé yo, la sexta noche. Se los preparan, se pasan un día entero encerrados en un despacho con sus asesores, tratando de preverlo todo. Pues tiene que ser un estrés horroroso preparar un debate de estos. Claro, para Casado ha sido la primera vez, seguramente en el de hoy pues esté un poquitín más lúcido. Eso por un lado. Y luego por otro, quizá, no lo sé, es porque esté mal asesorado. O quizá por ambas cosas, porque es un inexperto y porque está mal asesorado. Inexperto lo es, está claro. Y luego su jefe de gabinete, un tal Javier Fernández Laschetti, puesto ahí directamente por Aznar, por cierto, pues es que es un hombre de una acreditada incompetencia en todo menos en ponerse al sol que más calienta. Algo de lo que sabe bastante, pues porque el tal Laschetti lleva toda la vida viviendo de esto, desde casi que le crecieron los dientes. Y ya sabéis que los dientes te crecen en la primera infancia, pues casi. La cuestión, por lo tanto, era como en ayer y hoy. Era como decir al votante indeciso de derechas que esta es la mejor opción de las 3 que se ofrecen y no hay mucho más. Simple. Esto es lo que hay, somos 3, tenéis que decidirlo y vamos a demostraros en este combate que somos el que mejor nos plantamos delante de Sánchez y los suyos. O Sánchez y el suyo, que sería Pablo Iglesias, porque los otros, los nacionalistas, en estos debates a 4 no aparecen. Pues yo creo que la mejor manera de deshacer dudas el mejor argumento era utilizar el tema de Cataluña, que aún está fresco y que es el gran flanco débil de Sánchez.
porque si quiere permanecer en la poltrona, pues tendrá que pactar con los independentistas y hacer Dios sabe qué concesiones, entre las que se incluye, por descontado, la de indultar a los líderes del proceso una vez hayan sido condenados por el Tribunal Supremo, cosa que todo el mundo da por descontada, que se llevará una condena, no se sabe de cuánto, pero que serán al final todos condenados, y la única manera que van a tener de librarse de la cárcel o salir antes va a ser que el presidente del gobierno, a quien corresponde esta capacidad de indulto, pues les conceda el indulto. Evidentemente, Pablo Casado o Albert Rivera, no digamos ya Santiago Abascal, les van a conceder indulto alguno, pero con Pedro Sánchez sí existe una posibilidad muy alta, especialmente si gobierna condicionado por los independentistas catalanes o por los nacionalistas vascos. Cataluña, si lo vemos desde cierto punto de vista, es algo así como el yin y el yang de Sánchez. Por culpa de los independentistas, tuvo Sánchez que convocar elecciones, unas elecciones que no deseaba, pero claro, también gracias a ellos ha disfrutado de 11 meses en el poder. Y podría disfrutar de otros cuantos más si al final el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se quedan por debajo de los 176 escaños que marcan la mayoría absoluta. Si consigue volver a gobernar de la mano de Esquerra Republicana y compañía, en solo unos meses se encontrará ante idéntico panorama y ante idéntica disyuntiva. La misma que en el mes de febrero, clavada. Le pedirán cosas que no podrá cumplir, porque el programa máximo de los independentistas no depende del presidente del gobierno. Afortunadamente, el sistema tiene sus contrapesos y tiene sus propios seguros, como debe de ser en cualquier sistema democrático, es decir, que no todo dependa de la voluntad de una persona. Y a partir de ahí, bueno, pues podrá ir contentándolos momentáneamente con indultos, por ejemplo, o con gestos de cara a la galería, pero eso erosionará su popularidad y tal vez nos aboquen a nuevas elecciones. Pero claro, seguirá en el poder, que es lo único que le interesa mantener a cualquier coste. Entre tanto, los asuntos que deberían preocuparnos de verdad, como por ejemplo que se avecina una crisis económica, pues no los tocan, ni los tocaron ayer, ni los tocarán hoy, ni creo que los toquen de aquí al día de las elecciones, ni los unos ni los otros, ¿eh? Tienen un horizonte temporal de exactamente 5 días. 5 días. Un poco más largo que el de un heroinómano, pero, ojo, solo un poco más largo, no mucho más. El lunes próximo, pues ya será lo que Dios quiera, o será lo que tenga que ser. Y nos meteremos de lleno en la campaña de las municipales, regionales y europeas, que son el día 26 de mayo, dentro de un mes y 3 días. Y esto será algo así como una especie de segunda entrega de lo que estamos teniendo ahora mismo. La segunda entrega sobre lo mismo. El segundo tiempo de esta comedia, que empezó aburrida, continuó tediosa y desde ayer pues ha devenido insufrible. Al final, la única gran pregunta que nos deberíamos hacer, y esto os lo digo sinceramente con el corazón en la mano, es qué tipo de gobierno queremos que gestione la crisis económica, que por una cuestión de agotamiento del ciclo actual empezará a dar sus primeras señales dentro de unos meses. Esa es la única pregunta. Y el resto es todo subsidiario. ¿Qué queremos tener? El sistema, ya digo, tiene sus propios seguros para ciertas cosas. ¿Qué tipo de gobierno queremos tener a lo largo de los próximos 2 años? Todo lo demás, siento decíroslo, pero así es, todo lo demás son fuegos de artificio. Vamos con las llamadas. Empezamos con Ignacio de Granada, que tiene un comentario sobre el programa que hice la semana pasada, sobre el asedio a los mítines de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Bueno, creo que la izquierda no es que se esté echando monte. La izquierda vive en el monte desde el principio, porque ellos creen que son la voz del pueblo y los únicos que defienden al pueblo. Y por lo tanto todos los demás somos enemigos del pueblo. Desde ese momento, como somos enemigos del pueblo, pues pueden perfectamente utilizar la violencia contra nosotros. Si nos ponemos a tiro, ya está, punto. Eso es lo que hay. Y por eso la izquierda es profundamente antidemocrática. El título de defensor del pueblo se lo han dado ellos y nadie en absoluto se lo ha corroborado. Así que, bueno, pues no hay mucha solución para esto. Cuando dejen de ser la izquierda, se arreglará esto. Te quería hacer una pregunta. ¿Desde cuándo la izquierda odia a España? Yo utilizo la palabra odiar porque es que
es que afecta a todos los ámbitos. Afecta a la interpretación de la historia, a las tradiciones culturales, a la política. Bueno, Ignacio, creo que estás generalizando, ¿eh? Hay izquierdistas ilustrados y pacíficos, muchos de hecho. Mi madre era de izquierdas, y además muy de izquierdas, y siempre fue una persona razonable, pues, tolerante, muy educada. Y como ella, pues hay muchos, porque los he conocido además, tanto en el PSOE como en Podemos también. Es más, creo que son la mayoría, si te soy sincero. Una mayoría la que deja en mal lugar una minoría vociferante e intransigente que luego, y esto sí es cierto, esa mayoría no se encarga de censurar como debería de hacer. Luego, respecto a lo que preguntas de cuándo se produjo el divorcio entre la izquierda o cierta izquierda y la idea de España, pues creo que ya la he comentado ya alguna vez aquí en La Contra. Yo creo que data de los años 60 y especialmente de la transición, cuando establece una alianza con el nacionalismo regional, una alianza que, por cierto, aún se mantiene. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con el programa de ayer, este que hice sobre Argentina. Pues bien, sobre este programa Ricardo tiene el siguiente comentario. Te llamo para decirte que me ha encantado el programa que has hecho hoy sobre la economía de Argentina. Me ha gustado tanto que lo he escuchado en un par de ocasiones. Y creo que todo lo que has dicho a partir del minuto número 4, en donde dices la frase esa de vamos a ver por dónde entran los dólares en aquel país, creo que son unas explicaciones tan sencillas y asequibles que podría entenderlas incluso un chico de 14 años. Yo creo que sería una buena opción darle a conocer a toda la gente joven a partir de los 14 años cómo funciona la economía de cualquier país, España, Argentina, Venezuela o el que sea. Creo que el gran déficit que tenemos todos los hispanohablantes es precisamente que no entendemos las cosas más básicas de la economía. Un saludo y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, por la parte que me toca. Lo que no estoy seguro, esto de explicar la economía de manera sencilla para que la entiendan incluso los críos de 14 años, pues está muy bien y a mí me gusta que me entiendan, básicamente. Pero vamos, no estoy seguro que a los jovencitos les interese mucho aprender economía, ¿eh? Especialmente cuando por un lado hay economistas profesionales que se empeñan en mantener los arcanos de esa ciencia y hacerlo algo impenetrable, y luego por otro tenemos a los vendedores de utopías, que dicen que todo es gratis si les damos el poder a ellos, claros. Así que al final, mira, lo único que podemos hacer es seguir siendo claros y que se escuche, se nos escuche bien o que se nos lea bien y que se nos pueda entender. Es decir, la economía es que es lo que es, son 2 más 2 y algo de sentido común. Si nos metemos ya en las finanzas, pues es algo más complicado, pero la economía en sí, la economía política, porque es su nombre correcto, pues, que es lo que traté ayer, básicamente, no es muy complicada. Tienes que saber exactamente dónde entra el dinero, por dónde sale, cuánto se gasta y a lo sumo, qué decisiones de política económica se deben de tomar para que la gente disponga de más dinero en el bolsillo y sea un sistema más justo. Pero no es un asunto ni muchísimo menos complicado. Bien, pues sobre esto mismo, sobre el tema de Argentina, Claudio, que es un oyente que está allí en la misma Argentina, allí de cuerpo presente, tiene la siguiente matización. Acabo de escuchar tu programa. En cuanto al título del programa, del último, en cuanto a Macri, las políticas sí son un poco, yo no estoy de acuerdo, a pesar de que soy partidario del gobierno, no estoy de acuerdo con ellas. Básicamente porque no sabemos que no van a tener efecto o son una aspirina para un paciente canceroso. Dicho esto, hay que decir que si hay tanta inestabilidad es porque hay un 30% de la población que quiere volver a las políticas anteriores al 2015. Y no hay que dejar de resaltar un hecho político que sucedió hoy. La expresidente viajó a Cuba porque se está atendiendo su hija allá por una flebitis encima. Para mí es cagasus presus, pero bueno.
en el vuelo de salida, que aparte, dicho sea de paso también, fue a horas de que falleciera su madre, un pasajero que viajó en ese mismo vuelo se atrevió a sacarle una foto cuando estaba sentada. Y este buen señor resultó ser que era un funcionario de la última dictadura. Cristina Kirchner le sacó una foto, la envió y durante todo el día de hoy la foto de este buen señor transcurrió en redes sociales con sus datos personales en las redes sociales. Digamos que hoy vivimos todo lo que se vivió aquel 18, los días posteriores al asesinato del fiscal Nisman, donde a un periodista que tuvo que escapar literalmente desde Buenos Aires, le publicaron los datos del pasaje en las redes sociales. En octubre lo que se juega es un proyecto hacia la democracia que sanee la economía o un proyecto fascista de gobierno alineados con Venezuela, Cuba, Irán y toda la lacra populista que gobierna en algunos países. Abrazo, Fernando. Pues sí, Claudio, seguramente tengas razón y lo que en octubre se despacha en Argentina sea eso mismo que dices. Pero vamos, Macri no lo está poniendo nada fácil, ¿eh? Más bien al contrario. Mira, lo comentaba ayer al final del programa, si te empeñas en ser peronista y en decir o en actuar como un peronista, sucede que luego los peronistas de verdad, es decir, los dueños de la marca, te terminarán ganando de mano. Es inevitable. Puestos a elegir entre el producto original con denominación de origen y el sucedáneo, siempre vas a escoger el producto con denominación de origen. Y en este caso, el plan económico de Macri es genuinamente peronista. Lo que pueden decir en este caso Kirchner es, bueno, si esto lo está diciendo Macri, nosotros lo que ofrecemos es esto multiplicado por 2. ¿No queréis esto? Bien, pues esto con esteroides. Tienes una cuestión al final de qué tipo de mensaje estás lanzando a la sociedad. ¿Un mensaje reformista? ¿Qué ideas te mueven? Mira, una de las cosas buenas que ha sucedido en España en los últimos 2 años es que al menos la derecha ha empezado a hablar de bajar impuestos. Es decir, ha abandonado ese mensaje hiperfiscal que mantenía el Partido Popular de Mariano Rajoy. Y eso es una buena noticia. Ahora estamos escuchando al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos también, hablando de que hay que bajar los impuestos. Y de que hay que desregular y hacer que la economía se libere un poco. Esto no sucedía en 2015, ¿eh? Estábamos a ver quién ofrecía más cosas y a ver quién se inventaba nuevos programas sociales. Y esto ya en sí es un avance. Bueno, luego puede ser que ganen los otros, pero al menos Macri debería esforzarse. Debería, claro, teniendo en cuenta que Macri es básicamente un socialdemócrata, pues es que no va a vender en lo que no cree. Pero bueno, en fin, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que remata el programa de hoy sobre esto mismo, sobre el plan de Macri. La bola de nieve en que siempre se convierte la apuesta gasto, déficit, deuda, lleva rodando ladera abajo en Argentina desde hace demasiado tiempo como para imaginar políticas de freno y marcha atrás. Ver cómo se empuja la bola cuesta abajo con alborozo es más desagradable a la vista de quienes sufren las consecuencias económicas desastrosas que ver cómo se mira circunspecto el rodar de la bola. Pero en ambos casos el resultado es similar. Mauricio quería no ser como Cristina, pero por electoralismo, no por convicción. Y en todo caso, cualquier conato de convicción se esfumó ante los abrumadores intereses creados que hacen rodar la bola. Bola que se llevará todo, pero lo primero, el optimismo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, mañana será miércoles. Pues bien, mañana miércoles yo estaré aquí en la Contracrónica y espero que vosotros estéis allí. Así que hasta mañana, amigos.
La Contracrónica y La Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que La Contracrónica y La Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.